Sí, lo crean o no, ya ha salido el primer teaser trailer de la película de Minecraft, y creo que tenemos bastante, pero bastante de qué hablar en este video. Sí, estoy haciendo un video de Minecraft sorpresivamente, porque bueno, ¿por qué no? Y creo que hay mucho por desglosar en ese pequeño minuto que duró ese teaser trailer, ya que hay tanto referencias, curiosidades e incluso pequeños guiños sobre la historia y cosas que seguramente no notaste. Cabe aclarar que llevo cubriendo noticias de la película de Minecraft desde hace bastantes meses atrás, a través de mis redes sociales, pero esta sería la primera vez que lo hago en un video, así que deseenme suerte. En este video vamos a analizar por completo este tráiler y también hablarles sobre mis expectativas y el por qué creo que este proyecto no pinta tan bien. Pero vamos paso a paso. Sin nada más que decir, recuerda suscribirte, darle me gusta, activar la campanita, pero sobre todo comentar, para que así aportes tu granito de arena para hacer grande esta comunidad. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. Vamos a empezar hablando por supuesto del teaser trailer, y para eso vamos a hacer un análisis completo de todo el material. El tráiler comienza con la típica música de piano de Minecraft mientras vemos un cuadrado verde. Este cuadrado iluminado nos recuerda mucho al logotipo de Minecraft con el Creeper, pero ahora está completamente vacío. Luego este cuadro verde se transforma en un portal azul que tiene la forma típica del portal del Nether pero con otro color. Esto es sumamente interesante ya que el concepto de los universos y los mundos con portales dentro de Minecraft es algo que se ha ido explorando poco a poco, ya que por ejemplo en Minecraft Legends tenemos distintos portales que nos llevan a otros mundos, y en el Minecraft normal tenemos tanto los portales del Nether como los del End, que nos llevan a diferentes dimensiones, por lo que el portal azul es una clara referencia al portal que conecta entre el mundo humano y el mundo de Minecraft. Después de eso y de escuchar las voces de nuestros protagonistas, al igual que la de Jack Black, que interpretará a Steve, veremos el primer paisaje de toda la película. Acá hay bastante de qué hablar, y este es un paisaje de planicies, pero con un gigantesco cañón que cubre esta aldea por completo. Este concepto me gusta ya que aunque el terreno honestamente no tiene una apariencia muy parecida a la de Minecraft, le da cierto realismo que no habíamos visto en el juego desde hace bastante tiempo. Esta aldea, que pienso que es donde los 4 protagonistas, de los que ya hablaremos, van a visitar en algún punto para conocer a Steve y a los aldeanos de esta aldea. Podemos ver un puerto, varias granjas de animales, junto con algunas casas, una zona de llamas y ovejas, varias zonas de cultivos con calabazas, papas y remolachas, y más casas típicas de una aldea. El centro de la aldea con una fuente donde los aldeanos suelen hacer cotilleo, y varias estructuras nuevas, como estos molinos que no existen dentro del juego, y varias estructuras gigantes que recuerdan a iglesias. De este lado podemos ver un pozo de lava convenientemente dentro de la aldea, y este enorme castillo que no podemos omitir ya que será importante para después. La escena pasa a otro plano donde podemos ver a nuestros 4 protagonistas caminando por el mundo de Minecraft, y la escena es muy brillante y llena de colores. Aparte de los protagonistas, estamos en un campo de flores donde suelen aparecer las abejas. De fondo podemos ver un bioma de cherry donde aparecen estos árboles rosados, más al fondo un bioma completamente nuevo de volcanes que todavía no existe dentro del juego, un bioma de lo que creo es una sabana, y justo detrás un bioma de mesa, y por encima, cubriendo toda la escena, las montañas nevadas que fueron agregadas hace no mucho. También podemos ver al lado unas cascadas. Después de esto vemos una escena en la que se enfoca directamente a cada uno de los protagonistas de esta historia. Lo interesante acá fue ver a Jason Momoa vestido de mujer, y justo detrás de él aparece un portal azul del que les estaba hablando. Este mismo es el portal que parece que conectará al mundo humano con el mundo de Minecraft, ya que según la filtración que hubo de la historia, parece ser que ambos mundos se conectarán directamente y no será como un Jumanji donde entran a un videojuego. Este concepto me gusta y me atrapa, pero lo que más me atrapa fue lo primero que aparece en el tráiler, y es una oveja rosa valiendo en toda la pantalla. Esta misma oveja fue la que se filtró hace muchísimo tiempo como un arte conceptual, pero al final resultó que sí era cierta, y así será el diseño que veremos dentro de la película de los personajes. Me da una sensación bastante extraña, pero es un concepto que recrea la apariencia original de la oveja dentro de este juego con un toque realista. La pequeña escena siguiente nos deja ver a estos personajes mirando hacia un lado mientras el niño de acá sostiene un cubo brillante. Este cubo parece ser el material que permitió que todos nuestros protagonistas
protagonistas pudieran entrar hasta este lugar, por lo que me gusta este concepto, aunque debo admitir que es algo extraño. Lo siguiente que veremos es cómo hay una escena donde aparecen los antagonistas de esta película, los Piglins. Estos parece que van a amenazar el Overworld, construyendo portales desde el Nether para entrar al mundo normal y así conquistarlo. Los Piglins me recuerdan mucho a los orcos, ya que van con sus tambores, astas, ballestas y van montados encima de los Ghast. Esta es la primera vez en la que vemos a los Piglins comportándose de esta manera, siendo capaces de domesticar a otros mobs hostiles, siendo su medio de transporte principal para adentrarse a este mundo y conquistarlo. Luego en otra escena podemos ver un lobo de Minecraft aullando durante la noche en plena luna llena, y luego vemos otra escena que me llena mucha de intriga. Podemos ver a Jason Momoa crafteando 2 botes de agua conectados con una cadena. Este crafteo raro está hecho con 2 baldes y una cadena, creando un objeto que todavía no existe dentro del juego. La escena está llena de muchas referencias en el fondo, como por ejemplo, podemos ver una antorcha colgada en la pared junto a varias espadas, otra mesa de crafteo como no podía faltar, varias TNTs apiladas junto a un candelabro, la típica pintura que se puede ver en Minecraft junto a un cofre de End. De fondo vemos varias cosas para encantamientos como una patilla, unas zapatillas de velocidad que según tengo entendido son de Minecraft Dungeons, cohetes, un farol, una calabaza iluminada, pociones, libros y un poco más. Después pasamos a otra escena donde se puede ver con mucho mayor detalle el castillo de la aldea que les mencioné anteriormente. Podemos ver muy de fondo a los aldeanos que según la apariencia que van a tener, van a ser bastante similares a los del juego, y podemos ver a Steve junto a los demás protagonistas corriendo por el castillo con un escudo en la mano. Vemos luego una escena de un bloque faltante en un árbol, algo bastante característico de Minecraft, ya que en este juego la gravedad en sí no es algo que se aplique a todos los bloques, por lo que ver un bloque de madera flotando es una bonita referencia a la primera noche que todos pasamos dentro del juego recolectando recursos. Luego vemos al niño recoger el bloque, lo que hará que cree una mesa de crafteo para así poder sobrevivir. Me parece que el niño y la niña que aparecen en esta película van a saber bastante sobre Minecraft al ser niños, y ese es un detalle que me gusta, ya que le da profundidad al hecho de que Minecraft es un juego para todo público. La escena siguiente nos muestra a los Piglins dentro de la aldea amenazando o a los aldeanos o a nuestros protagonistas. Podemos ver que los Piglins están muy enojados y muy armados, seguramente para conquistar y saquear la aldea, armados con lanzas, espadas y todo tipo de armas, y de fondo vemos carteles con la fuente de letra de Minecraft que ha colocado Steve en su aldea. Tal parece que este cartel hace referencia a los Creepers. En la escena siguiente aparece un plano de Jason Momoa viendo hacia el frente, mientras detrás de él aparece lentamente un Creeper a punto de explotarle. No sé si en la película se va a explorar el concepto de morir dentro del juego, ya que sería algo evidente que hay peligros que nuestros protagonistas desconocen, y ver un Creeper explotarle detrás de uno de los personajes principales llama bastante la atención. La siguiente escena nos muestra con mucho mayor detalle a los Piglins dentro del Nether y a Steve observándolos en su mundo. Hay muchas cosas sucediendo en pantalla, pero son interacciones entre los propios Piglins que demuestran lo brutal que es su sociedad. Lo interesante es que este lugar parece ser que son las ruinas o lo que queda del lugar donde vivían los Piglins, al parecerse bastante a los bastiones que encontramos en el Nether. También vemos a varios Piglins peleando, unos saludando a Steve y otros bebés que corren en el inframundo. De fondo vemos a una criatura extraña que no parece ser un Piglin, pero que se asemeja a ellos. ¿Quién será este personaje? Después vemos a Jack Black apareciendo después de una estela de humo que creo que es producto de él teletransportándose de alguna manera hasta este lugar. El niño le pregunta quién es él y él responde que es Steve. En base a su apariencia creo que puede ser posible que Steve sea nada más y nada menos que otro humano que quedó atrapado dentro de este mundo y que ya se acostumbró a él, por lo que puede que conozcamos parte de su origen en esta película. Lo que veo interesante es que la primera interacción con él es dentro de este castillo, así que quizás ellos suban hasta la cima de esta montaña para conocerlo y así él les explique de qué va este mundo cúbico. El tráiler finaliza con una transición donde se puede ver el logotipo de Minecraft siendo construido de la nada mientras aparece el título de la película, una película de Minecraft. La escena final nos muestra a una llama pastando mientras le cae una flecha y aparece una horda de Piglins asediando la aldea, finalizando con la fecha de estreno de la película que será el próximo 4 de abril de 2025. Bueno, creo que el tráiler habla bastante de por sí sobre la historia que tendrá esta película. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que esta película va a ser de humor, pero su fuerte no será la historia que tenga de por sí. Lo que me parece interesante es el concepto de los portales y cómo posiblemente Steve fue un humano que quedó atrapado dentro del mundo de Minecraft
Minecraft, provocando que creciera aquí y se acostumbrara a este lugar, casi como la princesa Peach de la película de Mario. Ahora parece que este grupo de 4 protagonistas, junto a Steve, tendrán que sobrevivir y atravesar el mundo de Minecraft aprendiendo todo sobre él a su paso y cuidándose de los antagonistas de esta historia, los Piglins, que por alguna razón están muy molestos con Steve. Según lo que vi de las filtraciones de el video de Bubblecraft, tal parece que Steve junto con nuestros protagonistas van a adentrarse en una lucha contra los Piglins, ya que ellos quieren conquistar el Overworld, llevando así a sus hordas de cerdos para tomar este lugar por la fuerza. Parece que la historia será muy simple y no tendrá tanta profundidad como creerían, pero viendo este primer adelanto tengo varias cosas que decir. Para ser franco, no sé qué pensar. La verdad que la película no parece que quiera tomarse en serio a sí misma y eso está bien. No todas las películas tienen que tener mucha profundidad y me agrada la idea de que sea una comedia con tintes paródicos para todo público, más que una película seria. Sin embargo, me hace pensar en varias cositas que no me gustan del todo o que me generan dudas. Para comenzar, hay que ser honestos, el diseño de los personajes es muy feo. Los mobs, el mundo y todo lo que es Minecraft no se siente como Minecraft, siendo diseños 3D demasiado realistas pero que conservan ese estilo de Minecraft, haciéndolo lucir simplemente feo. Esto por un lado es algo negativo ya que pierde el potencial artístico que podría haber tenido la película, siendo Minecraft un mundo muy creativo, colorido y diverso. Pero por otro lado, siento que puede encajar bastante bien ya que puede que aunque la película se vea fea de aposta, sea algo feo que te genere risa y sea recibido como lo que es, una película de Minecraft. No es algo que necesariamente deba tomarse en serio y para mí eso está bien. Lo único es que siento que no me termina de convencer ese estilo 3D que decidieron tomar y la dirección artística semi-realista, pero con el estilo del juego. Siento que se perdió un potencial tremendo ya que esta película fácilmente pudo haberse hecho en animación y a nadie le hubiera molestado. Al contrario, Minecraft tiene animaciones muy bonitas con un estilo que encapsula todo lo bueno que tiene el videojuego y eso lo hace perfecto, pero el verlo live action hace que las cosas sean muy diferentes, provocando una sensación en la audiencia de incomodidad. Yo siento que esto también es algo negativo y positivo. Por un lado me gusta, pero por el otro siento que se pierde un potencial tremendo al poder haber hecho de este proyecto una película animada y no un live action. No lo sé, igual siento que la voy a ver y la voy a disfrutar cuando salga la película, pero me da sentimientos encontrados. Pero bueno, este es solo el primer vistazo. Dime tú qué opinas abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.